Dice la Biblia que Él volverá por segunda vez. Esto no está a que el hombre lo crea o deje de creerlo, amigo, sino lo que Dios dice en sus sagradas escrituras, amigo, se ha cumplido tal cual. Inclusive la guerra que ahorita Israel está llevando a cabo, la Biblia revela que así va a ser hasta el tiempo en que se pretenda por los países árabes comunistas exterminar por última vez a Israel. La Biblia lo revela, las profecías lo revelan, la escritura se está cumpliendo tal cual porque es palabra eterna de Dios. Aunque el hombre la ignore, ha permanecido fiel. Muchas veces, amigo, la historia revela cómo países y cómo los primeros que imprimieron la Biblia pensaban que la Biblia iba a desaparecer. Realmente querían que desapareciera. Pero la Biblia es palabra eterna, que nunca desapareció, amigo. Jamás. Es el libro más impreso en la historia de la humanidad. Cuando uno hace un estudio de la Biblia y cualquier libro que usted pueda leer en la primaria, secundaria, en la universidad, amigo, cualquier libro se queda chiquito porque la Biblia es el libro de libros. Y haría usted bien, joven, amigo, persona que está en este espacio público, en leerla algún momento de su vida. El verdadero Jesús es un Dios de poder, de gracia y de gloria. Dice que decía la voz que vio este discípulo Juan: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cómo está? Hoy nos encontramos acá en un centro comercial para hablar de la preciosa palabra de Dios. Cientos de personas transitan por este lugar y siempre que se predica la palabra de Dios hay un alma eterna, hay una persona que se acerca para poder, ¿verdad?, recibir esa palabra. Tenemos fe que la palabra no volverá vacía. Suscríbase al canal, comparta la palabra, Dios le bendiga. Queremos hoy expresarte quién es el verdadero Jesús. La mayoría de personas, ¿verdad?, por el desconocimiento de las Sagradas Escrituras, piensan que Jesús es el que miramos en una fotografía, en una imagen, siempre cabizbajo, ¿verdad?, con una cara doliente, con una corona en su cabeza. Y si yo le pregunto a usted quién es Jesús, usted recuerda más esa imagen. Pero por desconocimiento de la palabra de Dios, fíjese que su discípulo Juan, el que vivió y caminó con él, después de que Jesús murió y resucitó al tercer día, él le conoció tal cual es el día de hoy. Y ese es el Cristo vivo que está y que debemos de conocer todo ser humano, para que no lo miramos más a Jesús como un hombre, ¿verdad?, flaco, sin fuerza, con dolor, ¿verdad?, ahí sin esperanza, sino lo veamos como la Biblia revela que ese Jesús es actualmente. No es ese Cristo, ¿verdad?, humilde, pobre, sin fuerza, sino es un Cristo que Juan lo vio como realmente el día de hoy es. Y por eso es que invitamos a que usted, ¿verdad?, pueda leer su escritura y tener conocimiento de la palabra de Dios. Y yo quiero compartirte cómo Juan vio a este Jesús, el cual dice la Biblia que no está muerto, sino que Él está vivo, porque es el único que ha vencido a la muerte con gloria y con poder. Dice la Biblia que al tercer día resucitó, y los que le miraron se espantaron como tú te espantarías si ves a alguien, ¿verdad?, un ser querido que murió y de pronto se te aparece tal cual, ¿verdad?, vivito. Sin duda alguna te espantarías. Sus discípulos se espantaron cuando vieron a ese Jesús que había sido puesto en una cueva y después le vieron vivo. Se apareció a ellos y les dijo: yo mismo soy, mirad y ved, porque un espíritu no puede comer, ¿verdad?, no puede tocar. Y ese Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario con gloria y con poder, y es el que Juan después vio en revelación. Su discípulo Juan, el cual dice la escritura que fue lanzado, ¿verdad?, a una isla, porque en ese tiempo el imperio romano a los discípulos los mandó a matar, los mandó a la prisión. Dice la historia
tal vez no comprobada, pero los únicos escritos de la tradición dicen que Juan, el discípulo amado de Jesús, fue mandado, ¿verdad?, por el emperador a quemar en una olla de aceite, pero que milagrosamente él no murió. Es lo que dice la tradición. Sin embargo, este Juan sí fue llevado a una isla de Patmos, dice la Biblia, y Juan, dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, él fue relegado, ¿verdad?, en una isla de prisión, pero aún ahí él escribió las Sagradas Escrituras para que tú y yo conociésemos cuál es el verdadero Cristo, el cual, te digo, no está muerto. Millones visitan su tumba allá en Jerusalén, pero pocos, ¿verdad?, que no han leído la Biblia, no saben que ese Cristo está vivo y que no es, ¿verdad?, la persona humilde que se ve triste, cabizbaja en una imagen, porque para el tiempo de Jesús no existían las imágenes, no existían las fotografías, por lo que la imagen que tú miras en un cuadro, ¿verdad?, no es el Cristo que vive el día de hoy. El Cristo que vive el día de hoy, dice la Escritura, que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor y oyó una voz como de trompeta, porque la voz de Jesús, sabes, cuando Él hablaba, cuando Dios hablaba, las personas caían como muertas, no podían soportar la voz de ese Dios todopoderoso. Si Él hablara el día de hoy, todos los carros se pararían y tú y yo iríamos a tierra, porque el Cristo que revela la Biblia, el verdadero Jesús, es un Dios de poder, de gracia y de gloria. Dice que decía la voz que vio este discípulo Juan: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Jesús, la voz que se reveló a Juan, el que está vivo, dijo: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Estas palabras, amigo, representan que Jesús no tiene principio de días y tampoco tiene fin de días. Él vive por la eternidad y Él está vivo. Si la religión no ha hecho efecto en los hombres, ¿sabes? Porque la religión es muerta, no tiene poder. Pero la Biblia habla que Jesús es eterno. Por eso la muerte no pudo vencerlo, porque Él dio su vida para salvación de la humanidad, pero Él se levantó con poder porque Él era la vida misma. La muerte, la tumba, los que lo sacrificaron no pudieron detenerlo, porque Él era eterno. Por eso el día de hoy, amigo, persona que está en este espacio, te invitamos a que puedas reflexionar un poco y preocuparte por tu vida espiritual, y que puedas conocer al Cristo que revela la Biblia, el que resucitó, el que está vivo y vive por la eternidad y vive por los siglos de los siglos. Dice la Biblia que Él volverá por segunda vez. Esto no está a que el hombre lo crea o deje de creerlo, amigo, sino lo que Dios dice en sus sagradas escrituras, amigo, se ha cumplido tal cual. Inclusive la guerra que ahorita Israel está llevando a cabo, la Biblia revela que así va a ser hasta el tiempo en que se pretenda por los países árabes comunistas exterminar por última vez a Israel. La Biblia lo revela, las profecías lo revelan, la escritura se está cumpliendo tal cual porque es palabra eterna de Dios. Aunque el hombre la ignore, ha permanecido fiel. Muchas veces, amigo, la historia revela cómo países y cómo los primeros que imprimieron la Biblia pensaban que la Biblia iba a desaparecer. Realmente querían que desapareciera, pero la Biblia es palabra eterna que nunca desapareció, amigo. Jamás. Es el libro más impreso en la historia de la humanidad. Cuando uno hace un estudio de la Biblia y cualquier libro que usted pueda leer en la primaria, secundaria, en la universidad, amigo,
Cualquier libro se queda chiquito porque la Biblia es el libro de libros. Y haría usted bien, joven amigo, persona que está en este espacio público, en leerla algún momento de su razón. Porque déjame decirte, amigo, que la enfermedad le llega a cualquiera. Y también la privación de la libertad le llega a cualquiera. No solamente aquel que comete un delito, sino aquel que se vio en un incidente, ¿verdad? Y que lastimosamente no pudo soportarlo y está en la cárcel. Y ahí es cuando el hombre en el hospital, en la cárcel, entonces sí abre su oído. O cuando es tomado por un vicio, ¿verdad? Ahí en alcohólicos, en drogadictos, es donde el hombre ya abre su oído, ya se detiene para leer la Biblia. Pero ese hombre decía, lastimosamente, así hacemos los seres humanos. Pero necesitamos, dice, en tiempo que estamos bien, aprender de la palabra de Dios. Y déjame decirte, amigo, que lo que te traigo no es una religión, sino las líneas eternas de la palabra de Dios. El día de hoy hacemos esa invitación para que tú conozcas al verdadero Jesús, al Cristo, no que nos han dado, ¿verdad?, en una imagen, una fotografía, sino al Cristo que revela la Biblia. Juan pudo verlo, su discípulo amado, pudo conocer quién era Jesús. Y dice la Biblia, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. A este Jesús ya vivo, resucitado, que Juan, su discípulo, vio, no era cualquier persona, amigo. No era ni siquiera cualquier monarca. Las vestiduras que él llevaba, amigo, persona que está en este espacio, eran vestiduras reales del Rey de Reyes y Señor de Señores. Era no cualquier persona, al grado que cuando Juan lo miró, dice que cayó como muerto por el poder que él reflejaba, por la gloria que Jesús manifestaba. Yo te digo, amigo, que si él hablara hoy o lo mirásemos hoy, si en un terremoto, amigo, el ser humano cae rendido, aún el más duro. Hace algún tiempo, amigo, cuando tembló acá en esta ciudad de Puebla, el último temblor fuerte, pude ver a personas, Dios les bendiga, varones, excelente día. Pude ver, ¿verdad?, a personas altas, rudas, fuertes, tirarse bajo sus rodillas cuando sentían que la tierra se movía. ¿Por qué esperar a ese tiempo para volverse a Dios y conocer al Cristo que revela la Biblia? Yo sé que ya hay muchas personas que le han conocido. Algunas quieren creer en Él, pero le conocen, como yo te digo, como ese Cristo con dolor, como ese Cristo que, ¿verdad?, no se bajó de la cruz, pero la Biblia dice que no porque no tuviera poder, amigo, sino no se bajó de la cruz por amor a la humanidad, para que la humanidad pudiera ver que el único Hijo de Dios, ese Jesucristo de poder y eterno, que resucitó muertos, que multiplicaba el alimento para alimentar a la gente que tenía hambre, que sanó a enfermedades incurables. Ese único Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario por amor al ser humano, por amor a este país de México, por amor a cada individuo. Lo único que tú tienes que hacer es detenerte un poco de la vida que llevas, para que esta vida con tantos sobresaltos, con almas, ¿verdad?, hambrientas y necesitadas, y que toman lo que este mundo ofrece, y que muchas veces lo que ofrece es más tristeza, más desesperanza, más perdición. Pero ese Cristo de la gloria todavía está con los brazos abiertos, esperando a que tu amigo, mujer, varón, no importa tu edad, ni tu grado de estudios, ni tu conocimiento, puedas volverte a Él para Él hacer morada en tu vida. Ese Cristo quiere bendecirte. Ese Cristo quiere transformarte.
quiere que veas la vida de otra manera, con esperanza, con luz, con verdadera felicidad. Pero el hombre necesita volverse a ese Cristo que la Biblia revela. Mira, cuando Juan vio a ese Cristo, dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Ese es el Cristo vivo que ahora tú y yo debemos de conocer. Un Cristo que cuando Juan le vio con blanca lana, revela que Él es la sabiduría eterna para esta humanidad. Sabes, la ciencia ha avanzado. Hemos llegado a tener mucho conocimiento, inclusive llegar a la luna. Varios países ya han llegado. Pero la Biblia dice que la fuente de toda sabiduría y conocimiento que Dios le ha dado al hombre es Dios. Es ese Jesús con su blanca lana como cabello, que revela que es la fuente de toda sabiduría y eternidad. Y harías bien, tu amigo, en conocer más sus líneas, tener conocimiento más de su palabra eterna, conocerle más a Él tal cual Él es, porque hemos visto y comprobado que a través de la predicación de esta palabra, amigo, aún la persona con menos esperanza ha recibido esperanza para su vida. Aún el joven, ¿verdad?, que ha sido maltratado en su hogar, en su entorno, abandonado por el padre, por la madre, ha recibido paz y esperanza cuando se vuelve a Jesucristo, aquel que tiene conocimiento eterno, aquel que puso la sabiduría para esta tierra. Y sabes, la civilización nació creyendo en un Dios, buscando en un Dios. Y sabes, la Biblia dice que la civilización va a terminar creyendo o rechazando a ese Dios de la Biblia. Aunque se han levantado movimientos, filosofías, se ha levantado la ciencia, ¿verdad? Ciencias exactas, ciencias sociales, muchos negando a Dios, otros afirmando la gloria de Dios. La Biblia asegura que el término de la civilización va a ser por la palabra de Dios o rechazando la palabra de Dios. Y el fin de los días para la humanidad va a ser allá en Jerusalén. En esa zona es donde se definirá la eternidad de este planeta Tierra, porque la Biblia así lo profetizó. Y más allá, nosotros sabemos que existe hoy una guerra, y a veces pensamos, ¿verdad?, que puede ser por algo político, pero más allá es por el Dios de Israel o la negación de ese Dios por otro Dios. En eso se engloba la civilización humana. La Biblia ya lo profetizó, amigo, y por eso el día de hoy te estamos invitando a que puedas volverte al Cristo de la Biblia. No está muerto, Él está vivo, Él venció la muerte. Y cuando Juan lo miró diferente. Dice la Biblia que sus ojos eran como llamas de fuego. Es un simbolismo, él lo vio como imagen. Esto representa cuando Jesús vivió aquí en la tierra, amigo. Dice que no necesitaba que nadie le dijera del hombre, de la mujer que tenía enfrente, porque él conocía todo de ellos. La Biblia a mí me asegura que Dios conoce todo de cada hombre, de cada mujer, conoce el principio de sus días y conoce el final de sus días. Por eso cuando Jesús miraba a alguien, ya sabía cómo se llamaba, ya sabía de qué tenía necesidad. Y si el día de hoy, amigo, tú te acercas a Él, no te acercas a alguien que no conozca tu vida, no te acercas a un Cristo que no sepa de qué tienes necesidad. Cuando tú te vuelves a Él, Él ya conoce todo de ti. Sabe de qué está sufriendo tu vida. Sabe qué necesidad tiene tu alma, qué desesperanza vives.
porque Él conoce todo del hombre. Eso significa las llamas de fuego en los ojos, el conocimiento sempiterno del Dios eterno por cada ser humano. Pero algo yo te puedo decir, amigo, no importa quién seas. Un día predicamos de esta manera en la cárcel, en una de mediana seguridad, allá cerca, ¿verdad?, de Ciudad Cerdán. Y esos grandes hombres, rudos, difíciles, fuertes, que tuvieron carácter a veces para cometer delitos tan tremendos, cuando escucharon y entendieron quién era Cristo, ellos tuvieron que doblar sus vidas y decir: la privación de mi libertad, la desesperanza que vivo día a día en la cárcel, solo Jesús ha podido llenarla, porque sabes, Jesús conoce a cada hombre y a cada mujer, y Él puede transformar la vida, no importa de quién sea. Si Él ha cambiado la vida, cuando yo escuché el testimonio de estas personas, realmente me impactaron, me espanté. Muchos de ellos decían: yo tengo 60 años encima, porque imagínate el delito que había cometido. Otro dijo: tengo 40, otro dijo 80. Dice: pero realmente cuando yo empiezo a conocer a Cristo, ahora cuando soy privado de mi libertad, puedo decir que soy libre, porque la libertad, a veces pensamos que es caminar de un lugar a otro, amigo. No, la libertad se lleva en el alma, se lleva en el corazón, la libertad se lleva, ¿verdad?, en el día a día. Y hoy más gente que nunca necesita la libertad espiritual que solo Cristo puede dar a cada alma eterna. Amigo, yo no sé si vas de paso, yo no sé si vas a tu trabajo, yo no sé, ¿verdad?, ni conozco tu vida, pero la Biblia me dice que Jesús te conoce tal cual tú eres. Sabe de qué tienes necesidad, sabe de qué hay necesidad en tu hogar. Y yo te invito, amigo, por la palabra de Dios, porque la Biblia me asegura que Cristo te ama y que Él quiere bendecir tu vida. Tal vez pueda haber reticencia en tu mente y en tu corazón. Tal vez tú mires a Jesús como una religión. Él no es religión, amigo. Él es salvación. No hubo persona que no miró a Cristo cuando Él estuvo en esta tierra, que no recibió bendición de Él. Y hoy en día es lo mismo. No le miramos, pero por su palabra le conocemos. Amigo, no importa quién seas, acércate a Jesús. Él te conoce, Él sabe de qué tienes necesidad. Y lo que yo te invito, por favor, es que no tengas cerrado el libro más grande que el hombre tiene, que son las Sagradas Escrituras, amigo. Yo te invito a que lo abras, que leas las líneas sagradas del Dios Todopoderoso, de Jesucristo su Hijo, y a través de ello te sobrevendrá paz y vida eterna. Acércate a Jesús y conoce al verdadero Jesús, el que no está muerto, el que está vivo, el que oye a cualquier alma, ¿verdad?, arrepentida, para traerle victoria, vida eterna y paz. Amigo, persona que vas de paso, Jesús te ama y Él quiere bendecir tu vida. Si tú le has conocido como la historia, como una imagen, ¿verdad?, que casi la mayoría lo conoce, un Cristo flaco, débil, ahí, ¿verdad?, muriendo en la cruz del Calvario, la Biblia revela a otro Cristo, el cual es todo poder, el cual es eterno, el cual no lo venció la muerte. Ese es el Cristo que te estamos predicando. Oiga, amigo, ¿qué tengo que hacer para acercarme a Él? Lo primero es creer ahí en tu corazón, y segundo, háblale porque Él te escucha, y acércate a Él. Lo tercero que yo te invito es que leas tu Biblia. Casi cada hogar tiene una Biblia, pero la ha encerrado, la ha olvidado, está ahí tirada, está en el polvo. La Biblia se hizo para que la leas, para que tengas conocimiento de ella. Y la Biblia a mí me asegura que ese Cristo que es fuente de todo amor, ese Cristo que es vida eterna, ese Cristo que transforma el corazón más duro y rudo que puede existir,
va a bendecir tu vida, va a bendecir tu hogar. Aquí yo veo que pasan cientos de personas. Unas van a tomar su transporte, otros van al centro comercial, otros van de paso para su casa. Cuando Jesús miraba a las multitudes en su tiempo, dice que las miraba como ovejas que no tienen pastor. Las miraba con amor y compasión. Jesús te ama, amigo, mujer, joven, señorita. Pero tú tienes que conocer a ese verdadero Jesús, ese Cristo de poder, de gracia y gloria, y Él quiere bendecir tu vida. Reciba un cordial saludo. Dios le bendiga. El deseo de mi corazón para todos los que alcancen a escuchar esta unidad de sonido es que Dios bendiga tu vida, que Dios te dé fe y esperanza, que Dios pueda llenarte, pero que tú puedas detenerte, amigo, y conocer mejor a ese Cristo de la Biblia. Y aquel que nos mire en redes sociales, le invito a que comparta esta palabra, porque hoy más que nunca, si vemos que la enfermedad número uno en este planeta Tierra es la presión, la depresión, es la ansiedad, es porque hay millones de almas que no han encontrado satisfacción en esta tierra y están desamparadas, ansiosas, con depresión, con enfermedades, porque este mundo no ha ofrecido otra cosa más que enfermarnos, pero Cristo representa sanidad, esperanza y vida eterna. Reciba un cordial saludo, suscríbase y Dios le bendiga.